Bienvenidas, bienvenidos al curso taller de autopsia psicológica. Y en esta primera clase, pues revisaremos algunos aspectos de los cuales tenemos pues el tema de las definiciones, los ámbitos de aplicación, la población, los modelos históricos, procedimiento, conclusiones y finalmente hablaremos del MAPI o modelo de autopsia psicológica integrada. Para iniciar justamente, pues deberemos tomar en consideración siempre que la persona que esté realizando algún tipo de formación, curso o cualquier otra designación sobre esta temática, debe en todo momento, pues, tener la posibilidad de mostrar, de calificarse, de indicar que presenta justamente una formación sólida sobre el tema de autopsia psicológica al ser una pericia de alta complejidad, ¿sí? Entre los que ustedes logran ver aquí, de los certificados y otros, pues casi todos ellos han sido cursados por mi persona y pues para ello pues debo indicar que mantengo una certificación básica de autopsia psicológica finalizada hace poco, en diciembre del 2019, ¿sí? En donde pues se me otorga gracias a un diplomado de autopsia psicológica y victimología forense. Y poder hablar de autopsia psicológica es poder indicar algunos aspectos de lo que se denominan las muertes dudosas. Y por esta consideración estaremos revisando algunas definiciones de las cuales nos ayudará a entender lo que es una autopsia psicológica. Previo a ello, siempre es importante que nosotros desmitifiquemos justamente todo este daño que ha hecho estas series que pueden parecer muy entretenidas, pero que esta parte hollywoodense hace que algunas personas, incluyendo a autoridades, incluso a peritos, les haga creer que el realizar una investigación en las ciencias forenses sea de algo que finalice en 30, 45 minutos, una hora, cosa que no es así y que requiere de un tema metodológico, científico y que lamentablemente tiene sus tiempos y demora en muchas ocasiones. Vamos a hablar entonces de la autopsia psicológica ya y algunas palabras que siempre quedaron muy impregnados de mí fue lo que decía la doctora Teresita García, una experta en el tema de autopsia. Los muertos hablan. Y esto aparece justamente en su libro, ¿sí? Pericia de autopsia psicológica, en donde de alguna manera nos ayuda a entender, ¿sí? Que la persona va de alguna forma indirecta a explicarnos lo que ha sucedido en este hecho. Para ello, Hans von Heyting, en el libro El asesino, habla justamente de que la víctima no es únicamente un objeto inanimado. Creemos que por estar fallecido o en casos excepcionales, en temas de desapariciones, se puede utilizar también el tema de autopsia psicológica, se cree que porque no puede hablar, no puede indicarnos algunas cosas. Pero no, no es así. Por supuesto, la persona víctima, la persona occisa, ¿sí? La persona fallecida, es un elemento activo, activo en la dinámica de lo que ha ocurrido con este delito contra la vida. En ese sentido, algunas de las definiciones que suelo yo mencionar, pues tienen que ver con la doctora Teresita García, está en la foto. En 1999 conceptualiza la autopsia psicológica como la exploración retrospectiva, el explorar, el poder conocer cómo era de manera indirecta y hacia atrás pues la vida y la personalidad de esta persona fallecida. Proenza en el 2001 habla de una reconstrucción, ¿sí? Es decir, el ir encontrando elementos que nos van a permitir conocer hacia atrás igualmente, pues la historia de vida de esta persona que ha muerto
y estudiando obviamente varios detalles, la parte física, psicológica, ambiental, para poder entender la influencia que hubo de la víctima en la propia muerte que tuvo. Otras definiciones tenemos de que es una herramienta de investigación que puede ayudar a clarificar la etiología de la muerte, la causa de este fallecimiento. Y en casos de homicidio, obtener incluso un perfil de un posible agresor. Y esto pues justamente nos habla Ceballos Espinosa en el 2015, ¿sí? En donde de alguna manera pues podemos nosotros mostrar algunas características de una persona sin decir que sea esta la que ha realizado estos hechos. Y que estas características emocionales, conductuales y otros nos pueden ayudar a encontrar perfiles de posibles sospechosos e incluso de la persona agresora. Para finalizar, Jiménez en el 2001 nos habla de una evaluación indirecta, porque obviamente nosotros tenemos que abordar entrevistas e información colateral, ¿sí?, de terceras personas para lograr reconstruir estas características o rasgos sobresalientes de la vida de esta persona. Obviamente encontrando estos elementos psicológicos y psicosociales respecto a la relación particular que hubo con respecto a la muerte. En síntesis, pues es una herramienta y esta herramienta debería ser aplicada por una persona o de preferencia, lo ideal, un equipo técnico de profesionales que tengan conocimiento o su experticia esté basado en las ciencias forenses, ¿sí? Lamentablemente no siempre se puede acoplar los tiempos para que un equipo multidisciplinar realice la autopsia psicológica como tal. El equipo mínimo de médico legal o médico forense, trabajo social forense y psicología forense. No obstante, pues el profesional, si tuviera que hacerlo solo, entrenado en autopsia psicológica, necesitará de trabajar multidisciplinariamente con los otros profesionales para poder revisar algunos aspectos. Para poder, ¿qué? Identificar las huellas psicológicas, es decir, definir el estado mental al momento de haber sido ultimado, de haber sido fallecido. Para ello deberá precisar la existencia de elementos de indefensión y en algunos casos lograr la presunción de algunos sospechosos y entre ellos tal vez el posible autor del crimen, autor o autor. Y discriminar los factores de riesgo autoagresivo y heteroagresivo. Esta última parte es importante clarificarla en el sentido de lo que denominamos o se denomina NASH. La N de muerte natural, la A de muerte accidental, la S de suicidio y la H de homicidio o un delito contra la vida, un asesinato. Estas siglas de estas formas de muerte son sumamente importantes y que hablaremos de la pertinencia de la autopsia psicológica en el sentido de poder discriminar si de alguna manera al haber una muerte natural, pues esa no se investiga. Es entendible que haya pasado algo para lo cual alguien fallece por causas naturales. Eh, Obviamente, en los siguientes aspectos, como en el caso del suicidio, tendríamos un riesgo autoagresivo, una violencia autoinfligida, según pues, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud respecto a la violencia, y, y esta violencia autoinfligida corresponde a una característica autoagresiva. A diferencia de la parte heteroagresiva, que sería pues esta violencia interpersonal, ¿sí? En donde de alguna manera otra persona u otras personas podrían estar involucrados en ese fallecimiento. Muy bien. Si tenemos el tema de los ámbitos de aplicación de la autopsia psicológica, hablaríamos del tema penal, como en el tema de suicidio, la muerte accidental o homicidios que había mencionado en su momento, ¿sí? Donde tendremos que utilizar la autopsia psicológica para determinar cuál de estas pudiera ser.
y, por supuesto, saber si es pertinente hacer esta valoración o no. En la parte criminológica nos ayudará a hacer investigaciones para hacer una perfilación criminal y obviamente cotejar algunos delitos que pudieran tener características similares y hacer investigaciones de esos crímenes. En la parte civil, pues el establecimiento del examen mental de la persona fallecida al momento de realizar algunos aspectos de carácter legal, como la firma de documentos, como testamentos, matrimonios u otros, y será sumamente importante. Y en la parte de salud, pues el tema de prevención permitirá reconocer causas de determinadas esas muertes, definir el perfil psicológico de la víctima, detectar poblaciones vulnerables o factores de riesgo que pudiera existir en una sociedad o en una población específica y diseñar programas preventivos. En ese aspecto, la población para la aplicación de autopsia psicológica, entre la documentación encontrada y revisada, y que ha sido y está sirviendo justamente para una tesis de maestría en psicología jurídica y forense que estamos realizando, quien les habla y otros 3 compañeros más, entre la literatura que hemos revisado encontramos aportes en donde se habla de niñas, niños mayores de 9 años, adolescentes y personas adultas que de alguna manera han sido aplicados las autopsias psicológicas hablando del tema suicida. Es decir, en tipos de violencia autoinfligida. No obstante, en otro tipo de violencias interpersonales no hemos encontrado que indique que no se pueda realizar estos temas de autopsia psicológica. No obstante, pues es siempre importante ir revisando material que pueda estar apareciendo tanto eh, en español como en lengua inglesa, de donde más se realizan los artículos científicos en inglés, y pues estar siempre pendiente de este tipo de características. Los modelos históricos y la parte histórica de la autopsia psicológica que viene, que trataremos de hacer un pequeño resumen, habla de que de alguna manera la autopsia psicológica surgió en Los Ángeles, en los Estados Unidos, a finales de los años 50, cuando de alguna manera el definir la etiología médico-legal de las muertes dudosas era algo que era difícil, puesto que no había suficiente información. Para ello, pues debían determinar si estas muertes de alguna manera eran suicidios, accidentes u homicidios. Y Littman, en 1968, empieza a revisar justamente algunas de estas características. En conjunto, Theodore Cooper, pues con un equipo de profesionales de medicina forense de Los Ángeles, logra pues resolver una serie de fallecimientos a causa de muerte difícil de establecer. Y obviamente empiezan a encontrar que es posible evaluar, determinar y certificar el modo de muerte probable. Para ello, pues, Schneidman y Barbaro en 1961, en el Centro de Prevención de Suicidio de Los Ángeles, acuñan el término de autopsia psicológica, ¿sí? Y hablan de que es un procedimiento técnica de investigación utilizada para clasificar muertes equívocas. Aquí pues es Beck en el 2000 y Steinman en 1994 hablan de esto, y que posteriormente detallarían con la colaboración de Littman, de Kurfer y Tabachnik. Y esto lo refiere Elbert en 1987. Así, pues, se dan múltiples modelos que se encuentran aquí en la historia positiva, de los cuales, pues, muchos de ellos han sido estudiados, revisados. No obstante, tenemos uno en especial del cual estaremos hablando en su particularidad, que es el modelo de autopsia psicológica integrado, ¿sí? O MAPI, ¿sí? Que a diferencia de los otros, pues no son entrevistas semiestructuradas o no son un cuestionario, ¿sí? Sino que es una entrevista estructurada, ¿sí? Que tiene pues una alta cantidad, 60 dimensiones, con una diversa cantidad de reactivos a escoger y que se está contextualizando y actualizando en Ecuador a través
de esta tesis que les comentaba, ¿sí? Y hablaremos de las bondades justamente del MAPI, por cuanto pues será el modelo y que será inculcado acá por la formación que se tuvo con la autora Teresita García en el 2015. Muy bien. Y justamente teniéndolo aquí, pues la doctora Teresita García Pérez, psiquiatra forense, especialista en autopsia psicológica y perfil criminal, creadora del modelo de autopsia psicológica integrado, pues nos habla justamente de algunos aspectos del MAPI y que han sido recogidos en una versión del 2018, ¿sí? Y un libro del doctor Milton Leonardo Cubillos, en este libro Autopsia Psicológica como herramienta que aporta la psicología forense a la investigación criminal en casos de muertes dudosas. Aquí, en este libro, pues Morales en el 2010 había citado las versiones de este modelo de autopsia psicológica integrada. Previamente, pues, la doctora Teresita García habla en sus libros cómo de alguna forma empiezan a hacer un estudio sobre el tema de muertes por suicidio, logrando crear el MAP-1. Posteriormente empiezan a hacer estudios de muertes por homicidios con el MAP-2 y llegarían a hacer el estudio de muertes por accidentes creando pues el MAP-3. Y pues el MAPI que tenemos actualmente sería la integración de estos MAPs anteriores. Tenemos también algunas actualizaciones del modelo cubano y para ello, pues el doctor Cristian Arauz, chileno, realizaría una actualización eh, que sería el MAPI criminal, en donde junta algunos aspectos criminológicos, ¿sí? De la perfilación criminal, como por ejemplo el tema del modus operandi, la firma del delincuente, el perfil geográfico, donde de alguna forma, pues, se puede encontrar estas características y que de alguna manera, pues, con este modelo se obtiene incluso un perfil criminal de la persona desconocida. Muy bien, hablaremos del MAPI un poco más adelante, ¿sí? Para poder esclarecer. No obstante, entre los modelos era importante referir algunos aspectos y algunas actualizaciones. Cuando vamos al tema del procedimiento de la autopsia psicológica, la cual hablaremos en clases posteriores de una manera mucho más amplia, pero que acá queremos hacer al menos un pequeño ejemplo y una pequeña explicación a manera de resumen, pues tenemos que empezaremos con la designación y notificación. La persona agente fiscal, pues, que designa este caso, deberá hacer un acta de designación, el perito, y se deberá hablar con esta autoridad con el fin de indicarle que el tiempo mínimo deberá empezar desde los 30 a 45 días posterior a la entrega del expediente y de la evaluación psicológica del lugar de los hechos. ¿Esto por qué razón? Como hablaremos en las siguientes diapositivas, la revisión del expediente nos ayudará a saber cuán pertinente es el hacer una autopsia psicológica, siendo esto una pericia de altísima complejidad. Y segundo, pues de que la evaluación psicológica del lugar de los hechos, de la escena del crimen, pues suele tener algunas problemáticas, como el hecho de que no es fácil agendarla, esta diligencia, por cuanto deben acudir los profesionales de criminalística, puesto que se confunden en muchas ocasiones esta reconstrucción o esta evaluación psicológica del lugar de los hechos con la reconstrucción del lugar de los hechos que lo hace eh, los profesionales de criminalística en nuestro país, en Ecuador, pues lo hace la Policía Nacional. Este error suele darse en el sentido de que creemos de que no debe participar el profesional de psicología, cosa que es totalmente contrario, que hablaremos en un momento más, y que es sumamente importante para identificar el comportamiento verbal y no verbal, es decir, la parte conductual, pero también la parte emocional
de las personas testigos, de las personas sospechosas que van a estar citadas en esta reconstrucción. Y que por supuesto el tratar de conjuntar a todos hace que sea difícil de designar. Por esa razón se requiere de al menos ese mínimo para poder hacer, dependiendo también de algunos aspectos de complejidad que pudiera tener cada uno de los casos. Vamos a hablar entonces ya de la revisión del expediente y esta revisión, esta lectura inicial que deberemos hacerlo en distintos niveles, permitirá, como le decía, conocer la pertinencia. Si nosotros vemos una autopsia, que nos piden una autopsia psicológica en un caso de una muerte natural, pues no será pertinente, no será necesario. Deberá ser una muerte violenta, ¿sí? Dudosa, no solamente desde la parte médico-legal, sino también desde la parte investigativa para saber qué es lo que ha ocurrido, qué ha pasado con algunos de los hechos dentro de la investigación como tal. Por supuesto, nos permite con esa lectura recabar elementos para tener un punto referencial. ¿Por dónde empezamos? Y de allí que la evidencia nos vaya llevando, obviamente, o dirigiendo. Habrá mecanismos de abordaje que deberemos tomar en consideración para evitar la revictimización y con esto podremos planificar y enfatizar algunas referencias, algunos aspectos y respecto a la interacción con los seres más cercanos. Si yo ya tengo la información de esta persona, va a ser mucho más fácil para mí ir preguntando ya cosas que otros no han preguntado y que son necesarias y que así de alguna manera no revictimizo y pues no vuelvo Dios a la investigación. Por supuesto, dentro del expediente vamos a encontrar como mínimo esta información, la autopsia médico-legal, indudablemente para conocer la causa de muerte, ¿sí? Y poder comprender algunos aspectos de ella. El examen médico-legal, en el caso de que éste existiera, de la persona o personas que presuntamente hubiesen ejercido violencia extrema, para saber si existen heridas de defensa u otros indicios que pudieran estar plasmados o transferenciados en la persona. Deberemos revisar el registro documental, especialmente las versiones libres, voluntarias y sin juramento. Deberemos revisar el informe de la investigación policial, pueden ser partes policiales, levantamiento de cadáver, registro de identificación humana, entre otras. Por supuesto, hemos dejado aparte el informe de inspección ocular técnica, que es sumamente importante por la información que presenta para poder revisar algunos aspectos que explicaremos después. La parte del historial médico y los informes forenses de psicología, de trabajo social, de medicina legal, entre otros, nos ayudará a clarificar algunos aspectos. Como segunda parte, tendremos justamente la evaluación psicológica del lugar de los hechos, que no es otra cosa que el reconocer a esta escena del crimen a través de una observación que nos permitirá conocer los aspectos verbales y no verbales de las personas que acudan a esto. Decodificaremos y analizaremos pues lo que se denomina el intervictimario, que no es otra cosa que el camino que recorre la víctima pues hasta este fallecimiento en este caso. Y revisaremos los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes que expliquen ese riesgo a ser victimizable, a que haya pasado este hecho. Aquí tenemos pues unos ejemplos sacados de internet, ¿sí? De algunas reconstrucciones o de algunos indicios de la escena del crimen. Como tercero, pues luego de que nosotros ya tenemos una información referencial inicial, ¿sí? Con la revisión del expediente y con la asistencia de la reconstrucción del lugar de los hechos, la cual debería ser videograbada como una recomendación de las partes más importantes, por supuesto, pues pasamos a realizar ya el tema de la revisión del protocolo de la escena del crimen. Y que, por supuesto, a pesar de que ya fue inspeccionada y realizada por parte de los agentes policiales, desde la parte de criminalística y todo, deberemos nosotros revisar algunos aspectos y
tomar en consideración algunos de los que ven ustedes aquí, como el tipo de localización, el tipo de escena, ¿sí? Para poder encontrar la información conductual y comportamental, emocional que necesitamos y ver si es que de alguna manera hace falta el revisar algún aspecto adicional. Y por eso es tan importante que la persona que hace autopsia psicológica se esté formando constantemente en el tema criminalístico, ¿sí? Porque necesitamos de esa información, no ser necesariamente criminólogo, pero sí que tener mucha de esta información para que de alguna manera podamos comprender lo que vamos a encontrar y que si es que faltara algún elemento, podamos de manera pronta ayudar o colaborar a los profesionales de criminalística indicando que nos está haciendo falta alguna información que se nos pudo haber saltado y pasado por alto por alguna consideración. Luego iremos a un protocolo de victimología forense, donde de alguna manera nos permitirá conocer sitios de interacción, selección de la víctima, sitios de contacto, métodos de abordaje, métodos de ataque, uso de fuerza, uso de tortura, uso de armas, si existen heridas post-mortem para después determinar una firma, el comportamiento de la víctima y por supuesto iremos recolectando con el protocolo de investigación forense, pues los tiempos, las evidencias, los actos de precaución que estos podrían ser para evitar ser detectados, ¿sí? La utilización de preservativo, de guantes, otros, ¿sí? Y que nos permitan revisar los elementos o artículos personales que pudieran existir, o si de estos hubieran elementos faltantes, ausentes, para saber si existen trofeos, es decir, y que de alguna manera esta persona lo lleva, es visible y le permite pues tener todavía la sensación de lo que sucedió, poder revivir un poco de manera pues así directa, pues esto, o tener un souvenir que no es otra cosa que algo que hemos guardado y que por lo íntimo, ¿sí? Y lo posible que pudiera vincularle a la persona con la persona fallecida, pues se guarda de una manera bastante importante. Por ejemplo, la ropa interior que suelen guardar algunos agresores, ¿sí? De las personas víctimas y estas las tienen guardados muy bien, ¿sí? Para que cuando se encierren con estas prendas puedan revivir lo que pasó. Y pues elementos de oportunidad que pudieran existir e incluso la posibilidad de una escenificación. Por ejemplo, que de alguna manera en un caso de un delito violento, de una violencia interpersonal, se trate de simular que era un suicidio, ¿sí? Cuando fue una violencia heteroagresiva. También revisaremos la clasificación de la víctima, que ya vamos a hablar en un momento más, y la identificación del modus operandi, ¿sí? Que entre sus objetivos está el asegurar el éxito del cometimiento del delito, proteger la identidad de la persona que lo ha realizado, facilitar la salida y que en algunos casos es posible que con su revisión podamos determinar la existencia de uno o de múltiples agresores. Saber si esta persona, a través de un perfil general, ¿sí? De una persona desconocida, eh, pudiera tener habilidad criminal, si hay una firma en la conducta, si hay rituales y entre otros aspectos que fuesen necesarios analizar de manera general de la escena del crimen para tener al menos un perfil prototípico, si es posible, de alguna de las personas sospechosas. Dentro de esto, obviamente, nosotros haremos un análisis victimológico, que no es otra cosa que el explicar o el conocer la relación existente entre la persona víctima y la persona presunta agresora o sospechosa, el tipo de persona que era la persona oxisa y su estilo de vida, si había de alguna manera o se encontró algún tipo de principio de transferencia de Loja, ¿sí? Que no es otra cosa que encontrar aquellas trazas o aquellas características que
comparte el uno hacia el otro, ¿sí? Como cuando nos golpeamos, eh, se dan algunas agresiones fuertes y el uno pudiera quedar ensangrentado igual que el otro. El uno por las agresiones y el otro porque las propinó, ¿no? Entonces, ahí pueden existir este rastro que puede ser físico, nosotros buscaremos el emocional conductual. El espacio y tiempo compartido de esta persona, pues con la persona víctima, con la persona agresora. Cuando hemos logrado obtener y analizar toda esta información, estamos pendientes de realizar ya la elaboración y comprobación de hipótesis a través de elementos de referencia mucho más específicos. Tendremos la oportunidad de hacer entrevistas colaterales a familiares, amigos u otros que sean cercanos y que conozcan a la persona oxisa en el ámbito familiar, individual, social, educativa, laboral, cultural, etc. La realización de estas entrevistas, como la utilización, por ejemplo, de una entrevista cognitiva en cámara de Gesell, puede ser algo importante por cuanto podemos nosotros a través de la audio y videograbación, se le puede indicar a la persona el analizar un comportamiento verbal y no verbal. Y esto darnos muchos más elementos. Posteriormente, para justamente la comprobación de estas hipótesis, aplicaremos el modelo de autopsia psicológica integrado, o MAPI, esta entrevista estructurada en la que vamos a hablar al final, ¿sí? A familiares y amigos cercanos de la persona fallecida, en donde nosotros encontraremos justamente algunos aspectos que ya los revisaremos al final. Cuando hemos terminado todas las entrevistas y hemos especificado estas entrevistas MAPI, las entrevistas especializadas, estructuradas, que deben ser de un mínimo de 3 y que deben ser, si se requiere de mayor cantidad, debe ser en número impar para que estadísticamente nos ayude a eliminar temas de subjetividad, que vamos a hablar al final de esta clase, pues nosotros podamos obtener qué características. Pues obtendremos las características psicológicas de la persona oxisa a través del tema de su comportamiento, los rasgos de personalidad, y revisaremos una discusión diagnóstica según las características psicopatológicas de un perfil. Es decir, analizaremos el género, la edad, el grupo racial, la escolaridad vencida, la ocupación, las creencias religiosas, el estado conyugal, los hábitos tóxicos, los antecedentes penales, conflictos judiciales y ámbitos antisociales, antecedentes de hechos de violencia no encausados judicialmente. Verificaremos pues el tema de esferas de relación, medios familiares, que estos pudieran ser disfuncionales. Cuando nosotros logramos ese nivel de revisión, haremos un análisis de un perfil de riesgo, la victimodinámica, su reconstrucción y el estado de indefensión. Para ello, iremos descubriendo, ¿sí? El riesgo y la exposición de la víctima, ¿sí? La selección de la víctima como tal, la reconstrucción de las últimas 24 horas, si es que hubiera información importante sobre este aspecto en esas últimas horas, las características sociodemográficas, lograremos obtener un perfil victimal, ¿sí? Que de hecho esta capacitación les ayudará a que ustedes empiecen a tener un conocimiento básico sobre otra pericia que también es importante conocer, como es la perfilación victimal, ¿sí? De la cual tendrán algunas bases, será necesario tal vez otro curso más para especificar algunos aspectos del perfil victimal. Tendremos las características psicológicas como los rasgos de personalidad que mencionábamos, las situaciones de alto riesgo y pues entre ellas pues revisar los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. Por supuesto, dentro de este perfil victimal no quería dejar pasar justamente
el tema de la clasificación o de la tipología victimal, en donde de alguna forma he colocado de manera resumida pues algunos esquemas que ya hablaremos en otras clases sobre el hecho de que algunos autores han hecho algunas clasificaciones de la víctima, la cual puede ayudar a la autoridad a poder comprender y entender estos factores de riesgo y cómo es vista de alguna manera por parte del evaluador sobre el tipo de víctima que es. Muy bien. Cuando hemos entonces recolectado toda esta información y hemos podido hacer todos estos análisis, llegaremos a unas conclusiones y recomendaciones, las cuales pues obviamente estarán direccionadas a través de la recolección de información, de la evidencia científica que genera la investigación. Para ello entonces, entre las conclusiones será importante, como había dicho justamente, determinar escenarios, descartando la muerte natural, la primera sigla, pues como una opción que no será pertinente para el tema de autopsia psicológica. Entonces nos queda justamente el tema de suicidio, en donde buscaremos encontrar un diagnóstico nosológico o de personalidad. A veces eh, se encuentra solo personalidad, sino a veces también se encuentra un diagnóstico nosológico, ¿sí? Buscaremos la presencia o ausencia de un estado presuicida que explique esta victimización a sí misma, hacia la misma persona, y pues características sociopsicológicas de un perfil de riesgo que expliquen por qué se ha suscitado esta autoagresión o esta violencia autoinfligida. En casos de homicidio, pues encontraremos un diagnóstico nosológico si esto existiera o de personalidad, y hablaremos de esa tipología victimal que pude comentar hace un momento atrás. Y en caso de muertes dudosas encontraremos igualmente un diagnóstico nosológico de personalidad y el estado de indefensión, es decir, si poseía o carecía de la capacidad de comprensión y autodeterminación. Esto suele darse en casos de una posible inimputabilidad, término jurídico que habla sobre el tema de la falta de conciencia y voluntad, ¿sí? Y en este caso la muerte dudosa es por cuanto se cree que pudo haber sido un accidente, no estaba planificado o pensado realizar esta muerte como tal. Bueno, para ya finalizar, como les había comentado, explicarles qué es el mapping. Y el mapping no es otra cosa que aquel modelo de autopsia psicológica integrada, que no es otra cosa que un método estructurado a través de una entrevista sistematizada o cuestionario con respuestas cerradas, la cual disminuye los sesgos y subjetividad tanto de la persona investigadora como de aquellas personas que se encuentran siendo entrevistadas para obtener información de la persona occisa. Entendiéndose que puede existir los fenómenos que ya hablaremos en las clases siguientes sobre la deificación o el hablar positiva, extremadamente positiva de la persona víctima, o la vilificación, el hablar extremadamente mal de la persona obsesa, ¿sí? Entonces, esta es la fortaleza de este modelo, ¿sí? Es que disminuye estos sesgos, ¿sí? Y la subjetividad de los actores que están participando en la investigación. Por supuesto, este MAPI deberá ser aplicado ya después de haber finalizado las entrevistas semiestructuradas comunes para recolectar información, y escogeremos a las personas más cercanas, más idóneas y que puedan darnos información sobre los datos sociodemográficos, ¿sí? Tengamos también el examen psicológico o psiquiátrico, pues, bueno, se terminó porque la doctora Teresita García es psiquiatra forense, de hasta un mes atrás de la muerte, en donde revisaremos pues un examen
de funciones mentales e incluso en el apartado que vemos en la pantalla en la parte derecha, los aspectos psicológicos, las características de personalidad que permiten pues demostrar o encontrar qué tipo de personalidad tenía. Bueno, con esto finalizamos justamente esta clase, ¿sí? Ha sido una clase introductoria. Estaremos realizando las siguientes clases en los días posteriores, ¿sí? Y que en conjunto con el material que se ha enviado o que está por enviarse y que estaremos actualizando y revisando, pues podremos ver todas estas características. Y por supuesto recordar que tenemos una clase eh, sincrónica, es decir, una clase a través de los medios telemáticos como este Zoom, ¿sí? En donde clarificaremos todas las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener respecto a esta presentación. Muchísimas gracias y estamos viéndonos en la siguiente clase.